Al haber bradicardia y vasodilatación se produce un colapso cardiovascular causando hipotensión. ¿Qué debemos hacer con un paciente que tenga hipotensión? Entonces colocamos fluidos intravenosos para aumentar la volemia y de esta manera mantener una presión sanguínea adecuada. Podemos utilizar hipertensores, podemos utilizar atropina que aumenta la frecuencia cardíaca, podemos utilizar norepinefrina que además que va a producir vasoconstricción también va a aumentar la frecuencia cardíaca. Y lo que se menciona hoy día también es que cuando se planifica una estrategia anestésica debemos planificar si existen reversores de esos fármacos, si tenemos de los fármacos que estemos utilizando. Por ejemplo, el midazolam tiene un reversor, la silacina tiene un reversor, y si los tenemos en la clínica, debemos tener ya hechos los cálculos de los reversores por si acaso se necesita, ya el cálculo esté realizado. El cálculo de la norepinefrina, si la tenemos, de la atropina, si la tenemos, ya todo debe estar calculado para que si en caso de emergencia, ¿no? ¿Cuánto le toca? O ponerle de repente una dosis extremadamente baja o le ponemos una dosis baja que no vayamos a tener ningún efecto. A nivel del aparato respiratorio, va a haber también depresión al bloquear las fibras musculares de la respiración a nivel del diafragma, los músculos intercostales. Entonces podemos generar un paro respiratorio y el tratamiento son con analépticos, que son fármacos que estimulan la respiración. Y efectos tóxicos locales se describe principalmente si el anestésico local es combinado al mismo tiempo con un vasoconstrictor a una concentración muy elevada, puede producir isquemia y puede producir necrosis. Vamos a hablar de las vías de administración de los anestésicos locales. ¿Cómo los podemos utilizar? En primer lugar, existe la anestesia de superficie o tópica. ¿Cómo utilizamos la anestesia de superficie o tópica? ¿Qué presentación conocen ustedes? En crema. Crema. Bien. ¿Cómo? En spray para aplicarlo ¿dónde? Los odontólogos lo usan. Exacto, en la boca es muy utilizada, en mucosas en general. Los ginecólogos también, cuando van a hacer algunos trabajos a nivel de vagina, también a veces utilizan anestesia local. Los oftalmólogos también utilizamos anestesia local tópica, en gotas. ¿Okay? En piel directamente, poco efectiva por el estrato córneo, pero bien en presentación. Básicamente para anestesiar piel o mucosas se aplican aerosol, gel, pastas o gotas. Spray de cloruro de etilio es anestésico por frío. Para mucosas gel, pomadas de lidocaína al 0,2 al 1%, y córnea y conjuntiva tetracaína, o hay otras presentaciones también con anestesia local oftálmica. Y para intubación endotraqueal, el spray que se mencionó de lidocaína también es utilizado principalmente en felinos, ya que los gatos mantienen el reflejo laríngeo por más tiempo, o se necesita profundizar mucho más el plano anestésico para que pueda relajar la laringe y que sea fácil entubarlo,
Y para evitar profundizar tanto al paciente en un plano anestésico, se coloca anestesia local, se relaja la laringe y fácil. Ok. Hablemos de las técnicas entonces ahora por infiltración. Vamos a inyectar a ese paciente. Tenemos la infiltración superficial y la otra es la infiltración profunda. En la infiltración superficial, lo importante va a ser cómo voy a posicionar la aguja para que sea justo debajo de la piel. No me interesa ir a un plano profundo, básicamente hablamos de subcutáneo. ¿Ok? Eso es superficial. Se puede utilizar procaína o lidocaína al 2% o bupivacaína también, dependiendo del procedimiento que se vaya a hacer. La inyección se puede hacer en el área de incisión o alrededor de la misma, pero recuerden que si se hace en el área de la incisión, ¿perdón? Puede causar necrosis, ¿no? No. Cuando ustedes le dieron la clase de heridas, les mencionaron alguna información sobre los efectos de la lidocaína al momento de la cicatrización. Sí, Retarda el proceso de cicatrización. No causa necrosis. Simplemente retarda el proceso de cicatrización. Entonces, si la utilizo, sé que los puntos debo retirarlos a mayor tiempo porque se va a retardar el tiempo de cicatrización. Incluso hay técnicas hoy día de utilizar infusiones, o sea, diluir la lidocaína y colocarlas en el área de donde se va a hacer las incisiones, el trabajo, para disminuir el dolor local y al mismo tiempo disminuye, entre comillas, las posibilidades de hemorragia. Como les mencioné, importante la colocación de la aguja para que sea completamente insubcutáneo. Se coloca la aguja inclinada. Puede ser directo en el área de incisión o puede ser alrededor de la misma. Yo puedo introducir la aguja en una dirección, luego en la otra y así voy colocando todo alrededor. Esta es una forma. Puedo introducir toda la aguja y a medida que es lo que se hace normalmente, se introduce toda la aguja y a medida que se va retirando se va colocando el fármaco. Redirecciono en esta dirección igualmente y así. Entonces aquí hice un rombo y de una vez ya tengo bloqueado el área de la incisión. Eso es para trabajos superficiales. ¿Ok? Y ustedes ven aquí una forma de esta que está aquí. De L invertida, que es una de las anestesias que se hacen para hacer una laparotomía lateral en rumiantes. ¿Ok? Ustedes ya les dieron la clase de genital. ¿Sí? ¿Les hablaron cómo hacer una cesárea en una vaca? Eso se lo debió haber dado al profesor Elio. Esterectomía lo vimos con OVH, lo vimos con usted. OVH. El profesor Elio en teoría. Genital, cuando les dio la clase de Ajá. genital. No me acuerdo. Se los debió haber mencionado. De todas maneras, yo se los voy a mencionar en la práctica de hoy. Esta es una. Se realizan varias y hay que realizar varias, no es una sola. Con el bloqueo de la L invertida, yo voy a lograr bloquear las ramas superficiales, o sea, piel y subcutáneo, de manera de eliminar la sensibilidad en esta zona. Gracias, Anita. Profe, tiene que pasar un bachiller que me está robando. No, Ay, por favor. Le ruego yo también. son las 9 de la mañana.
Entonces, con esto voy a bloquear la sensibilidad cuando yo voy a hacer el corte en la piel. La L invertida se hace la línea vertical por detrás de la última costilla y la rama horizontal por debajo de las apófisis transversas, como ven acá. Y ustedes saben dónde se hace una laparotomía para hacer una cesárea en una vaca, ¿del lado izquierdo o del lado derecho? No, derecho. Derecho y quiero hacer rumen. ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Derecho. Derecho. Tiene que ser derecho. Ah, la paratomía. ¿Quiénes dicen del lado derecho? La paratomía. Y todos los demás dicen del lado izquierdo. Evidente, porque si los que no levantaron la mano es porque piensan que es del lado izquierdo, ¿verdad? O piensan que es que sea de los dos lados. Debería ser cierto. Realmente el lado más recomendado para hacer una cesárea es el lado izquierdo. El rumen. Ustedes me dicen, ¿está el rumen? Sí, un útero gestante desplaza el rumen hacia adelante. Y la ventaja que se busca cuando se hace del lado izquierdo es que al terminar la cirugía, el rumen internamente cubre la herida. Y de esa manera hay menos posibilidades que se vaya a ver una eventración, que vaya a estar saliendo el intestino delgado, que vaya a estar... ¿Entiendes? Por eso se prefiere del lado izquierdo. No es que no se pueda hacer del lado derecho, sí se puede, pero se prefiere el lado izquierdo. Sí. ¿Cómo se prefiere? Del lado izquierdo, del lado derecho. La otra técnica es anestesia por infiltración profunda. Como su nombre lo dice, nos vamos más para adentro. Entonces ya la inclinación de la aguja no es en un ángulo de 45 grados o menos, sino más vertical, más perpendicular a la piel. Se anestesia en forma de paredes que circunda el campo operatorio. Se puede utilizar lidocaína al 2%. Se puede realizar en forma de pirámide invertida o de cono. Por ejemplo, tenemos una lesión, ya no es superficial en piel, sino ya más interna, como vemos acá. Entonces, el trabajo, como va a ser más profundo, yo tengo que introducir más la aguja hacia adentro y, como les mencioné, a medida que yo voy sacando la aguja, voy colocando la nuca. De esa manera puedo hacer en forma de un cono invertido o en forma de una pirámide invertida. Y eso me permite insensibilizar el área para poder trabajar una zona determinada. Tenemos el bloqueo en anillo. Salud. Salud. Gracias. ¿Dónde vamos a realizar el bloqueo en anillo? ¿Perdón? Caudectomía. Caudectomías, correcto. O en la parte distales de los miembros. O sea, yo voy a trabajar dedos y puedo hacer un bloqueo en anillo a nivel de metatarsos o metacarpos. Aclarando que no es lo mismo decir partes distales de los miembros que en los miembros distales. Entonces, en las porciones distales de los miembros y en la cola. Se puede utilizar lidocaína al 2%, también bupivacaína, dependiendo del procedimiento que se vaya a realizar, dependiendo del tiempo del procedimiento que se vaya a hacer. Se coloca anestesia alrededor del miembro o de la cola, pero previo a colocar la anestesia alrededor del miembro o de la cola, hay que colocar
Un torniquete. Un torniquete. ¿Ok? Entonces colocamos un torniquete en la base de la cola o en el miembro, la parte distal del miembro, colocamos el torniquete y vamos colocando anestesia alrededor del miembro. ¿Tienen alguna pregunta por ahora? Bien. Les voy a mencionar algunas técnicas específicas de bloqueo nervioso. Y para lo cual hablamos de, en primer lugar, de la anestesia paravertebral. ¿Qué quiere decir paravertebral? A los lados de la vértebra. Al lado de las vértebras. Muy bien. Se utiliza para el bloqueo nervioso en el sitio de la emergencia de los nervios L1, L2, L3 y L4. Ahí está. Se puede utilizar lidocaína al 2%. Se anestesia tanto la rama dorsal como la rama ventral del nervio lumbar. Se inyectan en bovinos de 15 a 30 cc de anestesia por punto de inyección. Y se describen dos técnicas, la de Ferguson y la de Magda. Ahí están las dos técnicas, Ferguson y Magda. ¿Ven alguna diferencia? Aparte de que uno sea un círculo y otro sea una X, ¿no? Eso es lógico. Pero ¿qué diferencia hay entre una técnica y otra? La flechita, ajá, aquí está una flechita. Allá, aquellas dos están en el mismo canal. Aquí es una cosa. Para ti, usted está ahí cerquita. Sí. Explícame, no te entiendo. Sí. Es que no puede, yo estoy como ustedes ahorita, no veo, entonces no Yo no veo los círculos. me dijeron dos, no, es que no vemos. Ah, vale, yo no veo. Explícame. Yo no veo los círculos. ¿Dónde están los círculos? No, esos son flechas que sellan las vértebras. ¿Dónde están los círculos? Puedes, sweetie. Cálico. Estas flechitas están aquí. Y estas están una aquí y una aquí. Es lo mismo. Eso es lo que le estoy diciendo. ¿Dónde los círculos? ¿Dónde están los Pero círculos? no hay nada diferente. No, eso es lo que les estoy diciendo, no está. Aquí hay una flechita, estas flechitas están aquí, estas flechitas están aquí y estas están aquí. Seguí viendo cómo se te está cayendo bien. Pero ¿dónde están los círculos? No se ¿Son esos que cayó están? bien, Los Margarita. círculos son los que están abajo de la... Yo me entiendo. Ah, No, los yo círculos estoy son los que preguntando qué están. diferencia hay entre Ferguson y Magda. Que uno es directamente al suelo de los Directamente nervios. en el nervio. Perdón. No, esa sería la marca. Que si la Ferguson es directamente en los nervios y la otra es, o sea, paralelo, no sé, al lado, entre los nervios. Las dos hay que colocar el anestésico cercano al nervio, porque si la coloca muy lejos del nervio no va a hacer ningún efecto. Bueno, en la base del nervio. En la emergencia, en la salida del nervio de la columna, de la médula espinal. Ferguson coloca la anestesia en su emergencia de la médula espinal, justo en el momento de la bifurcación de la rama dorsal y ventral. Por lo tanto, en un solo sitio de inyección voy a bloquear las dos ramas, dorsal y ventral. Vamos a aprovechar este modelo que trajo Anita. L1, L2, L3, L4. Yo introduzco la aguja y voy a bloquear en la emergencia del nervio
¿ok? Yo toco la apófisis transversa, entre una apófisis transversa y otra, ahí voy a colocar la aguja paralelo completamente o vertical completamente a la apófisis espinosa. Coloco la aguja. Bien, al introducir la aguja, acá estoy bloqueando la rama dorsal que va por acá arriba y la rama ventral que va por acá abajo. Esto es Ferguson. Magda, ya el nervio ha recorrido por arriba de la apófisis transversa 1 y por debajo de la apófisis transversa el otro. Entonces yo me tengo que saltar apófisis transversa y aquí, antes de pasar la apófisis transversa, colocar parte de la anestesia, pasar los músculos intertransversos y por debajo de la apófisis transversa colocar anestesia para poder anestesiar la rama ventral. Y eso, cuando vimos la imagen del rumiante, ¿okay? Es lo que va a bloquear los músculos. Hicimos una L invertida para piel y subcutáneo y la paravertebral va a bloquear muscular. Bien, ¿comprendieron? Si hay una diferencia, además que esas flechitas están aquí y están aquí. No, profe, lo que yo que no me pero no voy a seguir. Ah, yo pensé que ibas a aclarar, ¿no? No, sí quiero, pero hay un si dicho aclaro por ahí. algo, voy a apurecer. Exacto, no aclares que apures. En mi mente funciona bien. Creo que Bueno, pero en tu mente. sí, sí, ya lo Muy internamente. Amiga, ya, cortame. Anestesia regional intravenosa. La anestesia regional intravenosa también es bastante utilizada. Esto sí, principalmente es en rumiantes. También se aplica antibioterapia regional intravenosa. Y para ambos, cuando se ve en la literatura, utilizan la nomenclatura ARI de anestesia o antibioterapia regional intravenosa. Para el objetivo de nuestra práctica, para el objetivo del tema, yo voy a hablar de anestesia, no de antibioterapia. Y voy a preguntar y espero respuesta referente a anestesia, no antibioterapia. ¿Ok? Bien. Lo primero que debemos hacer es, y por eso me gusta este salón, pues tenemos que recordar anatomía general, anatomía de rumiante. Debemos recordar la ubicación en estos casos de las arterias y las venas. Porque si no sabemos dónde están, no podemos hacer la venopunción. Entonces, si decimos qué vena y qué arteria es esta, la interdigital. Muy bien. Y esta, si tienes idea, pero no quería oscurecer más. Ah. Si esta está entre los dedos, se llama el interdigital. Y si esta está lateral al dedo, se llama digital lateral. Ver, qué difícil. Cuando colocamos torniquete, buscamos entre los dos dedos y esta vena normalmente se siente, se palpa. Y esta ubicamos el dedo rudimentario y normalmente colocamos un pulgar por arriba del dedo rudimentario y por ahí pasa la vena en esta dirección que es la vena periférica. Bien. Miembro posterior, miembro anterior. En miembro posterior, ¿qué vena es esta? Safena.
¿Es medial o es lateral? Medial. Medial lateral, ¿cómo es eso? Es medial. En unos animales está medial y en la otra lateral. La safena es medial o lateral. La safena es lateral. Miembro anterior, ¿qué vena es esta? Cefálica o radial. Y está medial o lateral. Lateral. Está lateral. La radial es medial, la safena es lateral. Y eso debemos saberlo, o deben saberlo los que trabajan en rumiante, porque aunque yo no debería ser el que derriba al animal, para eso deberían haber otros, pero yo debo decir cómo lo van a derribar. En base al miembro que yo es el que voy a trabajar, en base a tener acceso a la vena que yo quiera bloquear. ¿Okay? Entonces, por eso debemos tener la práctica, los conocimientos de practicar. Y no es mi área fuerte de trabajo, pero he ido a trabajos de campo y he acompañado en trabajos de podología. He hecho amputaciones de dedo, he hecho diferentes procedimientos. ¿Ok? Hay algunas venas, como vemos aquí, principalmente la interdigital, que la punción de la vena se hace completamente perpendicular a la piel. Son muy pocas donde la venopunción se hace completamente perpendicular, la vena es extremadamente superficial. Y más bien normalmente cuando se hace la punción, la vena se atraviesa. Entonces más bien hay normalmente que irla sacando poco a poco hasta que empieza a botar sangre. La idea es, una vez que yo logro colocar un torniquete, en este caso la manguerita de las bolsas de transfusión, que son más resistentes que los venoclisis. Y vemos acá un miembro posterior y vemos aquí que aquí está la vena safena, que es lateral, no son inventos míos. Y no voy a decir serán en su vaca, como dicen otros por ahí cuando cometen algunos errores. La interdigital está justo ahí entre los dedos. Y este es un miembro anterior, están agarrando la radial o especificando dónde se va a colocar. Se hace la venopunción, se deja que salga sangre hasta que ya prácticamente no esté saliendo, y ahí se introduce 5 o 10 ml dependiendo del paciente, dependiendo de qué tan arriba o tan abajo se está agarrando la vena. 5 o 10 ml de anestésico local. Se esperan por lo menos unos 4 o 5 minutos que el fármaco haga efecto y luego se procede a trabajar en el paciente. Debemos hacer una antisepsia antes de la venopunción. Se coloca la aguja, se deja que salga sangre y luego se coloca en este caso, como dice, es antibiótico, están colocando oxígeno de tetraciclina, pero si voy a hacer un trabajo en el momento, lo que necesito es quitar la sensibilidad, coloco bien sea lidocaína o bupivacaína, principalmente es lo que utilizamos. Anestesia epidural. La anestesia epidural hay dos tipos: caudal y lumbosacra. ¿Dónde coloco la lumbosacra? Anatómicamente en el paciente. Entre la última vértebra lumbar y la primera sangre. Y la caudal.
la caudal. No, entre primera y segunda vértebra. De todas maneras, ahí hay algunas diferencias y vamos a mencionar. La lumbosacra es gran utilizada o es más utilizada en pequeños animales, perros y gatos, y en pequeños rumiantes. ¿Ok? Y la caudal al mismo tiempo puede ser alta o baja. Algunos autores o algunos colegas utilizan la alta en un espacio intervertebral y la baja en otro espacio intervertebral. Yo lo voy a explicar de otra manera que me parece sumamente más práctico. Ambas se colocan exactamente en el mismo sitio. La diferencia va a ser el volumen de anestesia que yo voy a colocar. En la alta coloco un cc por cada 50 kilos y en la baja un cc por cada 100. Lógicamente estoy colocando en la alta el doble cantidad, por lo tanto el recorrido en el canal medular va a ser mayor, va a llegar más adelante y por eso se considera alta. En una anestesia epidural caudal alta, el paciente no se mantiene en pie porque va a insensibilizar los miembros. En la baja, solamente el área del miembro. Se coloca lidocaína al 2% y se coloca, como les mencioné, entre primera y segunda vértebra. ¿Tienen alguna duda? En la lumbosacra ya hablamos. La ubicación. La ubicación, que se utiliza más en pequeños rumiantes y en pequeños animales. Volumen de 0,2 ml por kilo. También se puede combinar con silacina, se puede combinar con morfina. O sea, hay diferentes combinaciones de los fármacos para brindar más potencia o mayor tiempo. Y veamos algunos procedimientos, algunas cositas y hablemos de lo que está bien y de lo que no está bien. ¿Qué les llama la atención a ustedes en esa foto? Que no tiene guante en la primera. Que en la foto de la izquierda no hay guantes. ¿Y por qué debemos colocarnos guantes? Para evitar algún tipo de infección tanto para nosotros como para el paciente. Exacto. No pensemos únicamente en, como dicen, no importa, las vacas aguantan todo, los bovinos aguantan todo. Pensemos también en nuestra salud. No queremos gastar en guantes estériles, pónganse guantes que sea de nitrilo. ¿Okay? Piensen en la salud de ustedes, sobre todo si están trabajando el área genital. Hay enfermedades como la brucelosis que son contagiosas, son zoonóticas. Entonces, protéjanse, cuídense ustedes también. Para la castración, ya yo les expliqué en clase cómo hacer una castración. Simplemente en esta imagen, este aparato que está aquí se llama un emasculador y tiene como función apretar el cremaster, aprieta la plexo pampiniforme y hay algunos que al mismo tiempo que apretan hacen el corte, otros simplemente funcionan como una pinza hemostática, se hace el corte con bisturí y dejan la pinza o el emasculador 15 minutos. Lógicamente se necesitan dos, uno para cada testículo, y de esa forma lo he visto, no hacen sutura, no hacen nada, simplemente dejaron eso, a los 15 minutos lo quitaron y listo, la castraron. Y lo hacen en animales grandes, o sea, lo bien hipódromo específicamente. Corte
del ligamento dorsal del pene. Ayuda al uso de los anestésicos locales porque ayuda a facilitar la extracción del pene, a relajar los músculos. Esto es una pinza Forester que ayuda a la extracción del pene. Algunos deciden sondear al paciente para saber dónde está la uretra y anatómicamente el ligamento está en la cara contraria, pues la uretra va ventral y el ligamento dorsal. Hablamos lo mismo, están manipulando penes, no están usando guantes, la contaminación en ambos sentidos. Se hace una incisión en el área dorsal del pene, se divulsiona y se observa esta estructura que está aquí, nacarada, blanquecina, que es el ligamento dorsal. Ese ligamento dorsal se introduce una pinza por abajo o una tijera por abajo para separarlo y se corta y se secciona un segmento. O sea, hay que retirar un segmento del ligamento, no es únicamente cortarlo. Porque si únicamente lo cortan, existe la posibilidad y está reportado de cicatrización. Y entonces el animal puede seguir haciendo sus cositas. Entonces ahí ven cómo lo están separando, se agarra, se hace un corte acá, otro corte acá, de manera de seccionar. Corte a un lado y ahora cortan el otro. Ahora me llama la atención esto. El mecatillo. Y miren cómo está el glande. Claro, no es el mío, no me duele, ¿no? Pero, allá hay inflamación, hay dolor. Hay otra forma de sujetar eso sin necesidad de tanto trauma. Y van a ver una imagen posterior donde ustedes dirán, pero duele, que realmente duele mucho menos que eso. Aquí está igualmente el mecatillo y ya ahí están suturando la incisión que se hizo con sutura absorbible, que puede hacer patrón simple, continuo. Utilizamos el bloqueo en anillo para hiperplasias interdigitales. Esto causa dolor. Y lo otro, ustedes saben que un animal con dolor, si es una vaca, disminuye la fertilidad. Ustedes le han hablado de todo eso, ¿verdad? Porque tiene dolor. Porque no puede ir a pastorear de forma adecuada, pero solamente el hecho del dolor ya disminuye la fertilidad, disminuye la conversión de carne, disminuye todo eso. Y si ustedes le han hablado tanta paja sobre dolor y fertilidad, dolor y nutrición, dolor, alimentación, dolor, cambios hormonales, ¿por qué no utilizar anestesia local para evitar dolor en un procedimiento? Pero esos mismos que dicen eso van al campo y trabajan con aguantocaína, mecatocaína y encimocaína. Mecatocaína 4%.